Hola, buen día, estimados estudiantes. Me presento hacia ustedes. Soy la licenciada Génesis Torres. Hoy voy a compartir con ustedes la asignatura de Historia. Hablemos sobre las culturas de América. Las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación y los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias. Así fue como en esas culturas las matemáticas, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para los conocimientos, los que determinaban su calendario, la actividad agrícola y el culto. Los mayas y el cero. Los mayas crearon un sistema de numeración vigesimal parecido a la de las otras civilizaciones mesoaméricas. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto el número cero. Para los mayas, el cero surgió como una necesidad que el sistema numérico era posicional, es decir, cada símbolo tenía un valor diferente, de acuerdo a la posición en la que encontraban dentro de la cifra. El cero era representado por un caracol. El cero maya, una historia casi perdida en las matemáticas. Como tal sucede en toda historia escrita de las materias, nos escapan de los olvidos, y más cuando se trata de civilizaciones consideradas inferiores, atrasadas o misurvadidas por la cultura occidental, y que poseían un universo de conocimiento tan vastos, sobre todo matemáticas, que fueran capaces, ante que nadie, de descubrir el concepto de utilidad del número cero. ¿Qué relación tenía Maya con el concepto de cero? Con precisión y claridad, este caso fue utilizado como marcador de posición de un sistema que permite a los mayas aumentar su número de exponencialamiento. Sigamos. ¿Cuál es la historia del cero? El número cero apareció por primera vez en Babilonia alrededor del año 2000 a.C. Estos escribían en arcilla, sin querer o sobre tablitas. ¿Cómo los mayas crearon el cero? El sistema de numeración maya es considerado como un bastante completo matemático. Al tratarse de una civilización con altos acontecimientos de la astronomía y calendarios. Por esta razón es que muchos antes de las colonizaciones, los mayas crearon un cero que se adaptaba a sus necesidades. Los mayas fueron una civilización mesoamericana que desarrolló el concepto del cero alrededor del año 36 a.C. Este fue el primer uso documentado del cero en América importado del cero maya. El cero maya representó un avance matemático sin precedentes. Los mayas utilizaron el cero en un sistema de numeración vigesimal. El cero maya impactó de la forma en la que los mayas llevaban registros y fechas en sus calendarios. Los mayas guiaron su vida social, ritual y calendarios a partir de los números. Representación del cero maya. El cero maya se representaba con un caracol o concha o semilla. Los mayas desarrollaron un sistema de numeración posicional en la que cada símbolo tiene un valor determinado según la posición que ocupa. ¿Qué aportan los mayas? Los mayas hicieron importantes contribuciones en diversos campos. Los mayas implementaron su oficialismo, calendarios que recogen de vasta tradición Mesoamérica. El sistema de numeración maya es considerado como uno bastante completo matemáticamente. Al tratarse de una civilización con altos conocimientos de la astronomía y el calendario, tenían necesidad de un símbolo que representaba la nada. Por esta razón es que mucho antes de la colonización, los mayas crearon el cero que se adapta a sus necesidades. El origen de los números
Se remota a 3500 años antes de Cristo aproximadamente, específicamente en Mesopotamia. Sin embargo, se conoce que fue hace 400 años antes de Cristo aproximadamente cuando los escribían babilonios conocieron un signo que representaba el vacío, es decir, la ausencia del número. La práctica se utiliza dicho símbolo se expandió por Europa, pero los mayas, ubicados en un sistema comunicativo a los demás, descubrieron el uso del cero por sus propios medios. Existen teorías acerca de cómo podrían haber sido los olmecas, una civilización anterior de los mayas, quienes inventaron el cero, pero desafortunadamente no existe suficiente información para confirmarlo. Lo cierto es que fueron los astrónomos mayas quienes desarrollaron un sistema de numeración con base 20. Los números eran representados por un conjunto de puntos y trazos. Aún así, el símbolo cero ya estaba presente incluso antes de la introducción dicho sistema numeral. ¿Cuáles serían los datos curiosos sobre el sistema o el número cero? Se cree que la razón que motiva a los mayas a utilizar los números hace miles de años fue que ellos tenían varios calendarios. Existen creencias de que la muerte era llamada cero. Entre celebraciones, anules, se organizaba una pelea a muerte entre dos campeones. Uno de ellos actuaba de cero, quien siempre debía perder. Si no lo hacía, era lanzado por una escalinitada para mantener el mundo en armonía. ¿Te imaginas vivir un día sin matemáticas? No podrías saber la hora, no podrías saber la fecha en el calendario, ni siquiera conocer tu edad. Y ni siquiera ir al mercado o a la tienda. ¿Cómo podrías saber calcular el precio de un artículo? La importancia de la matemática es tan relevante hoy, así como lo fue hace 1500 de años. Y por si te lo preguntabas, sí, los mayas contaban con un propio sistema numérico. Las características más importantes de este sistema de numeración es que en el base 20, esto significa que un sistema de numeración vigesimal en lugar de decimal, en la práctica, esto implica que existe 20 símbolos distintos para representar los números del 1 al 19. Número cero maya. Desde el invento del número cero, el sistema numérico en base 20, la cultura maya ha fascinado al mundo. Fue gracias al producto estudio de la matemática que la cultura maya logró desarrollar avances sorprendentes, como el calendario astronológico sumamente exacto y una arquitectura impresionante que hoy en día sería difícil aplicar. ¿Qué número inventaron los mayas? Sin duda, uno de los aportes más significativos de la cultura maya fue la implementación del número cero. Hoy en día el número cero puede parecer algo bastante obvio o simple. Sin embargo, el uso de este número es un aspecto fundamental en el campo de las matemáticas. El cero maya. Para los mayas, el cero en realidad forma parte de un gran entendimiento necesario. Fue utilizado para la representación de números complejos. El número cero se convirtió en una herramienta básica que facilita enormemente la comprensión del número de los en el universo. Curiosamente, no solo los mayas recurrieron a la representación del cero. Al parecer, otra cultura consiguió desarrollar la abstracción de este número, la hindú, aunque los mayas se adelantaron unos 600 años. Para los mayas, el número cero no era una representación de la nada, sino que este número se definía como un valor que representa plenitud. El cero simboliza la finalización de un ciclo y el inicio de otro. La simbología utilizada por los mayas para representar el concepto del cero es simple y depende de la importancia del documento que iba a escribirse. Se emplearon grifos o símbolos diferentes para representar este número, tanto que los llamamos códices llamados para la estela. La representación más común del número cero es un óvalo apostado semejando a una semilla concha de caracol.
o molusco. Del mismo modo, en ocasiones se emplearon grifos con una flor de 4 pétalos, así como figuras de mano o rostros humanos. Es interesante ver cómo un genio de los mayas representaban simbológicamente conceptos abstractos con un número cero. Y más importante aún, con su implementación fue fundamental en las matemáticas mayas. Desarrollaron símbolos de conteo simplificados. Un aspecto que resalta las matemáticas mayas en la numérica en los matemáticos. En esta época consiguieron presentar la infinitud de números con solo 3 signos. Los únicos signos de las matemáticas mayas son un punto, una barra, un símbolo desaparecido o una concha para representar el cero. Un aspecto que resalta en las matemáticas mayas es la manera en la que los matemáticos de esta época consiguieron presentar la infinitud de los números con solo 3 signos. Los únicos signos de las matemáticas mayas son un punto, una barra y un símbolo parecido a una concha para representar el cero. La forma en la que se disponían estos símbolos era bastante efectiva, aún para representar números gigantescos. Al igual que nuestro sistema de numeración, los mayas utilizaron valores de posición para expandir su sistema base y permitir así la expresión de los valores muy grandes. Un sistema tiene dos diferencias claras con respecto al sistema que usamos hoy en día. En primer lugar, los valores de posición están dispuestos verticalmente. Por otro lado, los mayas usan un sistema base 20 o vigesimal. La sencillez simple del sistema numérico maya permitía que cualquier persona pudiera comprender simple fácilmente, incluso sin la necesidad de alfabetización entre la población. Es curioso cómo este sistema numérico estaba en uso de Mesoamérica, mientras que la gente europea todavía estaba peleándose con el sistema de numeración romana. Los aztecas y sus números de maíz. Los aztecas se inspiraban en el maíz para crear sus símbolos numéricos y su sistema de numeración vigesimal, es decir, de base 20. El maíz era su cultivo principal y su sistema de numeración azteca. Representaban la unidad con un punto. Agrupaban los puntos de 5 en 5 con una raya. En cada posición o bloque se encontraban hasta 20. Usaban una bandera, el cabello o la bolsa colocados en la izquierda para agrupar cantidades mayores. Representaban las fracciones numéricas mediante dibujos de corazones o manos y flechas. Uso de un sistema de numeración. Medían y anotaban las parcelas de tierra, desarrollaban técnicas y conceptos matemáticos para crear infraestructuras, medir y cautizar. Desarrollaron un sistema de fracciones de unidad que permitía calcular áreas de superficie para terrenos agrícolas e inmobiliarios. Bueno, sin más que decir, esta clase les va a ayudar para resolver las preguntas. Bien, mis estimados, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.